Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de operación del motor DC con imanes permanentes. Vamos a identificar primeramente la parte del rotor. Aquí tenemos la armadura, veanlo aquí, hecha con varias placas. Esto se hace con el objetivo de evitar las corrientes parásitas. Tenemos al eje, tenemos las bobinas, están aquí, tenemos al colector de delgas o conmutador. Ahora vamos a ver las características con estos siguientes partes de los rotores de algunos que hemos tomado. Bien, veamos este caso. Aquí tenemos un rotor, vemos la armadura, correcto, y vemos las bobinas. Tiene 3 bobinas. Hay que tener en cuenta que aquí el colector o delgas debe tener 3 también. O sea, si yo tengo 3 delgas aquí, debo tener 3 bobinas, tal cual como estoy observando acá. Entonces vamos a ver las delgas aquí. Mírenlo aquí, aquí está la 1, 2 y roto 3, y por eso tengo 3 bobinas acá. Hay que tener en cuenta la unión. Vean dónde está aquí la unión de las bobinas. Está en la mitad de cada delga. Miren que está en la mitad de esta, roto, la mitad de esta, y aquí está la unión. Muy bien, vamos a verla aquí en otro rotor aquí que les vamos a mostrar. Veanlo aquí igual. Tengo 3 bobinas, veanlas aquí. Y vean que aquí podemos ver claramente dónde está la unión. Veanlo acá. Y está en la mitad de una delga. Vean acá. Tengo 1, 2, 3. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a ver este rotor. Aquí tiene, como pueden ver, tiene 5. Las he marcado aquí en negro. 1, 2, 3, 4, 5. Miremoslas aquí. Y vemos aquí las uniones, veanlas acá. Vean que la unión va en la mitad de cada delga y por tanto tengo 1, 2, 3, 4, 5 bobinas acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otra consideración muy importante es la orientación del bobinado. Bien, para ello, vean que tengo un mismo sentido. Vamos a verla en esta. Bien, vamos a analizar aquí este rotor. Vemos que tiene 3 bobinas. Mírenlas aquí, 3 bobinas. Eso implica que tiene 3 colectores. Acá, vamos a observarlos. Aquí tenemos la unión de la delga. Ven, aquí está en la mitad del colector. Pueden observarlas. Miremoslas aquí, donde se hacen los puntos de unión. Entonces vean cómo es el enrollamiento. Miren que aquí sale de este punto y comienza a hacer este movimiento de enrollado. Se enrolla la bobina y vean que el cable sale por la parte inferior a este punto que va para la nueva delga que tenemos aquí. De aquí sigue nuevamente y sigue el enrollamiento como están observando aquí y sale por la parte inferior hacia hacia la nueva delga que está por acá. Observenla. Siempre conservando el mismo sentido de enrollamiento, y eso me va a asegurar un sentido. Si yo lo hago el enrollamiento en sentido contrario, simplemente vamos a girar en el otro sentido. Entonces vean cómo es la organización. Son prácticamente, están en serie, una bobina a continuación de la otra e independientes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo sería el giro de este tipo de rotor cuando aplicamos la tensión acá en los terminales. Vamos a identificar otras partes, entre ellas aquí vamos a ver el imán sur, que hace parte del estator, el imán norte, las terminales donde se van a conectar la alimentación. Aquí también podemos ver en la parte donde tenemos acá del colector, podemos ver el brazo, las escobillas o electrodos que hacen contacto directamente acá con las delgas. Muy bien, aquí tenemos un buje del eje y son características especiales de estos motores. Bien, en cuanto al principio de operación, este motor utiliza los principios, los campos magnéticos y electromagnéticos, o sea, creados a partir de las corrientes eléctricas entre el rotor y el estator, para que con estos efectos de atracción y repulsión entre campos magnéticos se cree un giro o torque en el rotor de nuestro motor. Entonces, estos son los principios, y para ver cómo va a funcionar, vamos a ver primeramente cómo está la distribución de las bobinas en el rotor. Bien, después de analizado este rotor, vemos que tenemos 3 bobinas. Entonces resulta que la conexión aquí justamente
con los aquí con las delgas que tenemos aquí están las delgas y aquí tenemos las escobillas. Entonces se van a presentar una alternatividad de conexiones. Vamos a analizar primeramente, aquí tenemos las bobinas 1, aquí está la 1, la 2, aquí está la 2 y aquí está la 3 y vemos las conexiones. Muy bien, entonces ahora mismo vemos aquí que en esta situación aquí tenemos acá la escobilla A. Vean que la escobilla A me va a dar acá energía a la 2 y a la 1. Entonces vamos a ver cómo sería la conexión eléctrica que tenemos en este momento con esta situación o posición del rotor. Veámoslo aquí, miren lo siguiente. En este caso vamos a ver que aquí el punto A de la escobilla A, vamos a tener una corriente que entra en la 1. Veámoslo aquí, sería que entra, esta corriente va a entrar por donde, esta escobilla va a entrar por aquí y va a dar esta gestión acá, o este giro. Mientras que después sale y vamos a ver que por el mismo punto A va a entrar en la otra bobina, pero en un sentido contrario. Veanlo aquí, entra por abajo, o sea que vamos a tener un sentido de giro en esta bobina contrario, lo cual me va a indicar que las dos bobinas que van a tener campo magnético va a ser la 1 y la 2, pero con los sentidos diferentes. No van a tener los mismos sentidos porque una entra en un sentido y entra en otro sentido. Mientras que la 3, ven lo que estamos viendo aquí en la 3. En la 3, en esa posición, estamos viendo que tengo los polos A, aquí en este caso, disculpen, tengo el polo B aquí y el B que alimenta acá. Mírenlo aquí, eléctricamente no voy a tener una diferencia potencial entre los extremos de la bobina 3, por tanto esta no se va a energizar. Bien, por tanto vamos a ver aquí la siguiente conexión, vamos a ver cómo se formarían los campos magnéticos aquí. Entonces cuando yo pulso aquí el interruptor, vean los campos magnéticos que se van a formar. Aquí en el 1 va a tener una orientación sur y aquí en el 2 una orientación norte. Vamos a verlos acá, miremoslo aquí, norte, miremoslo aquí, la bobina 2 y la bobina 1 sur. Entonces ahora aquí, ¿qué va a suceder? Recordemos que aquí en este momento la bobina 3 tiene el potencial B en ambos extremos, por tanto no tengo una diferencia potencial, no va a pasar o circular corriente por esta bobina. No vamos a generar campo magnético en la bobina 3. Entonces veamos aquí que como tengo norte y norte, va a crear una repulsión, y aquí tengo sur-norte, vamos a crear una atracción. Por tanto, se van a presentar estas fuerzas aquí de repulsión y de atracción, que vamos a tener como objetivo simplemente el giro en este momento del rotor en este sentido, tal cual como estamos observando aquí. Bien, ahora tenemos una nueva situación, vamos a analizarla a continuación. Bien, en esta nueva situación nos vamos a dar cuenta que la conexión de las tres bobinas cambia. Aquí estamos viendo que la 3, veamos aquí, miremos aquí, está recibiendo, vamos a ver, aquí estamos 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo serían las conexiones. Entonces, en este punto de vista, desde el punto de A, vemos aquí en el colector A, me va a energizar tanto a la bobina que tiene enrollamiento en 2 y a la bobina que tiene enrollamiento en ¿dónde? En 3. Miren que aquí comparte esta colector A, tiene a este punto de soldadura y este punto de soldadura, que son los que me alimentan a la bobina 1. Por tanto van a tener el mismo potencial, no vamos a tener una diferencia potencial y vamos a darnos cuenta que esta bobina no se va a energizar. Entonces veamos la conexión aquí, miren cómo quedaría la conexión eléctrica en este punto. Sería de esta forma. Vean que la 1 tiene extremo A y A, que estamos viendo aquí. No va a circular corriente. Mientras que a partir de este momento por aquí va a circular corriente, véanlo aquí, y aquí tengo el otro extremo B, o sea que tengo una diferencia potencial entre A y B con la bobina 3, y también tengo la diferencia de potencial en la bobina 2. Veamos que aquí tengo A, entra la corriente y sale por aquí, véanlo acá, y aquí estamos viendo la salida de las corrientes. Otra situación que estamos observando aquí es que vean que siempre la corriente entra por el punto A y sale por el punto B. No hemos cambiado la corriente, lo cual es lo que me está confirmando que es un motor DC. No, la corriente no cambia el sentido cuando entra aquí al rotor y se va a mantener así. Vamos a irlo reflejando. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista, cuando entra la corriente por la parte superior aquí, vean, crea un campo magnético, y después vean que en este sentido en la 2 entra la corriente, pero contrariamente. Por tanto, se van a formar campos magnéticos, pero con orientaciones diferentes. Miremos aquí las orientaciones.
aquí y las vamos a ver aquí reflejadas acá ahora mismo. Véanlo aquí. Entonces aquí ahora en la bobina 2 se va a formar este campo magnético norte y en la bobina 3, pero sur aquí. Ahora, ¿qué va a suceder? Se van a estar enfrentando a este polo sur del campo magnético o del imán del estator. Entonces, ¿qué se van a generar? Las nuevas atracciones y repulsiones. En este caso, vean que como este es mismo norte-sur, se va a atraer y sur se van a repeler. Por tanto, vamos a tener nuevamente un giro. Vean que en estos momentos todas las bobinas que queden aquí horizontales con los polos no van a tener corriente. Esta va a tener corriente, por tanto no va a tener campo magnético. Van a actuar siempre dos bobinas. Entonces vamos a ver cómo sería el giro. Miren el giro. Y ya tenemos otro giro aquí, pero aquí ya tenemos otra condición. Vamos a analizarla ahora a continuación. Bien, en esta situación vamos a analizar nuevamente cómo quedan las conexiones. Entonces vamos a trazarlas primeramente. Aquí vean cómo sería el circuito eléctrico que queda. Perfecto. Entonces en esta situación nos vamos a dar cuenta que, mírenlo aquí, la bobina 2 no va a tener corriente. Porque vean, estoy conectada al B. Y el B me va a tener la misma B aquí y B acá. No tengo una diferencia potencial, por tanto no va a circular la corriente. Mientras que para la bobina 3, miremoslo aquí, esta es la 3, miren que esta delga está aquí, esta escobilla está con esta delga, aquí tengo el B que sería el negativo y va a comunicarse con esta que sería la otra que me alimenta a la 3, por tanto aquí tengo el positivo, aquí el negativo, va simplemente a circular corriente. Lo mismo va a circular con la bobina 1. La bobina 1 tengo aquí de este punto el positivo y aquí el B el negativo. Entonces vamos a tener una diferencia potencial y una circulación de corriente. Vamos a ver ahora la formación de los campos magnéticos en la bobina 1 y 3 que tenemos acá. Entonces veanlo aquí, la 1 y la 3. Ahora vamos a ver cómo sería la orientación acá. Miremos la orientación y veámoslo aquí. En la 1 se forma el campo magnético norte. Y aquí tenemos el campo magnético aquí sur. Muy bien, entonces ahora se van a formar nuevamente las atracciones y repulsiones. Entonces aquí tenemos que en sur, norte se van a atraer, mientras norte, norte se van a repeler. Y vamos a tener nuevamente un giro, como estamos observando aquí. Mírenlo. Muy bien, sigamos entonces con nuestro análisis. Ahora en este caso vamos a analizar la situación. Ahora tenemos aquí. Vean que todas las bobinas que quedan horizontales, en este caso, esta escobilla está con dos delgas aquí. En este momento, ahora la 3 simplemente no va a tener corriente porque tiene el mismo potencial que esa. Es decir, que esa sería positivo y positivo, mientras que el 1 y la 2 sí tengo positivo por este punto para la 1, negativo por este punto, mientras que para la bobina 2 tengo positivo por este punto y negativo por este punto. Bien, vamos a ver cómo sería la conexión eléctrica que quedan en estas bobinas aquí. Véanlo acá. Miremoslo aquí. Esta sería la conexión eléctrica en esta situación. Donde la 3, véanlo aquí, no va a tener una diferencia potencial. Por eso no se creará corriente. Pero sí las van a tener la bobina 1 y 2. Y la corriente, como circula en sentidos diferentes, me va a generar campos magnéticos de igual intensidad, pero con orientaciones diferentes. Vamos a verlas reflejadas acá. Ahora aquí tengo en la 1 campo magnético con norte aquí arriba y en la bobina 2 con sur aquí. Y nuevamente comienzan las fuerzas de repulsión y atracción a hacer su trabajo. Vemos aquí que norte y sur se atraen y sur se repelen y por tanto vamos a tener nuevamente un giro. Miremoslo aquí. Entonces de esta manera es como opera este motor. También podemos encontrar, para tener un mayor torque, un movimiento uniforme, podemos tener de 5 bobinas o de más bobinas. Acá no hay problema. La más básica tiene una bobina, exactamente, o 2 bobinas. Entonces dependiendo. Pero tomamos este ejemplo para que vieran que con 3 bobinas es un ejemplo bastante interesante del movimiento de este motor tipo DC. Bien, en conclusión, observemos aquí, tenemos lo siguiente. Este es un resumen, en este caso este motor de 3 bobinas, solo 2 de ellas operan, ¿cierto? Una generando un campo magnético en un sentido que es atraído por uno de los polos del imán del estator, puede ser el norte o el sur, mientras que la otra bobina genera un campo magnético que es repelido por el campo magnético contrario del estator,
generando el torque o giro necesario para este motor. Entonces veamos aquí, por ejemplo, miren que siempre están dos operando, y la que queda, bobina que queda en posición aquí horizontal, mira, no tiene corriente, mírenlo aquí. Y otra cosa que observen, que la corriente pasa en las escobillas de un lado hacia el otro y no altera el sentido del movimiento, por tanto es un motor DC. Entonces vean cómo aquí, cómo se están energizando siempre dos bobinas, generan sus campos magnéticos y hacen el efecto de torque por los efectos de atracción y repulsión. Ahora, si yo deseo cambiar el sentido de giro de este motor, solamente basta en cambiar el sentido de giro de la corriente aquí en las escobillas, que puede ser intercambiando o cambiando la polaridad de la fuente, ¿cierto? O cambiando el enrollamiento, que también es sentido de enrollamiento. Ya con eso yo puedo definir el giro de este motor. Vamos a ver un ejemplo de cómo gira. Bien, ya estamos listos. Tenemos positivo, negativo para acá por una batería. Vamos a verificar el giro aquí, que esté libre. Está un poco fuerte acá. Muy bien, no importa. Vamos a colocar la batería. Y vean cómo giró. ¿Se dieron cuenta? Hizo un pequeño giro. Ahora vamos a ayudarla aquí. Correcto, y vean cómo está moviéndose ese motor. ¿En qué sentido? Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer un cambio de polaridad. Cambio de polaridad, invertimos la polaridad de la batería y conectamos aquí a ver qué pasa. Vean que gira en sentido contrario. Muy bien, correcto. Entonces vemos nuestro motor operando. Bien, muchas gracias por la atención a este video. No olvidar que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad, y nos vemos en uno próximo.